Gracias. Sí, muy buenos días. Como les comentaba, pues nuevamente con ustedes, ¿no? Y acá gustoso de poder compartir con ustedes algunos temas de interés, ¿no? Hay algunas cosas que les voy a comentar, la experiencia que hemos tenido en manejo de pacientes, bueno, las complicaciones, entre ellas, pues las alergias, ¿no? Entre comillas, que le voy a comentar acerca de las vacunas, ¿no? Entonces, son cosas interesantes, ¿no? Creo que va a complementar bastante su formación y seguramente, pues, muchos de ustedes se van a sentir tal vez identificados porque han tenido casos similares, ¿no? Y por ahí podemos, compartir experiencias y opiniones, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte de la exposición es acerca de fundamentos inmunológicos de las inmunizaciones, ¿no? Entonces, esta foto es bien impactante, ¿no? No sé si alguien tiene una idea de qué enfermedad se trata, ¿no? ¿Alguien podría tal vez decir qué enfermedad creen que es? Creo que por el chat. Ah, bueno, sí, ¿no? Ya. Sí, rápidamente viruela, ¿no? Pero es una foto antigua, ¿no? De 1892, ¿no? Y ambos son hermanos, en realidad, ¿no? De Inglaterra, ¿no? Entonces vemos ahí el impacto que tenía la viruela, no solamente en el tema cutáneo o que deje alguna secuela, ¿no? Porque hasta un tercio de los pacientes que sobrevivían tenían ceguera, ¿no? Entonces, no solamente era deformidades en la piel, ¿no? Que se complicaban, sino que al final podían sobrevivir, pero quedan ciegos. Entonces, es importante saber que en el siglo XVIII, ¿no? 400.000 personas morían por año, ¿no? Por la viruela, ¿no? Y hasta un tercio, como les digo, quedaban ciegos. En el siglo XX, 300 millones de muertos por la viruela. Y en los últimos 100 años, antes de que se erradicara la viruela, llegaron a haber hasta 500 millones de muertos, ¿no? Y en el año 67, justo en esa década a una década de erradicar la viruela, pues hubieron 15 millones de casos, ¿no? Entonces, son cifras bien altas, ¿no? De todas las complicaciones que presentaba esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, justamente la idea, ¿no? Es evitar todos estos problemas, ¿no? Con las vacunaciones, ¿no? Entonces, evitar que el paciente tenga esas complicaciones, ¿no? Lograr que el paciente tenga la misma respuesta humoral, su organismo responda de la misma manera como si se hubiera enfermado naturalmente por la infección, ¿no? Y que tenga todos los beneficios con mínimos riesgos, ¿no? Obviamente, pues todas estas vacunas, ¿no? Pues, toman su tiempo, ¿no? Porque toman años, décadas de investigación hasta que sean seguras y salen para que puedan ser aplicadas a los pacientes, ¿no? Pero siempre hay una que otra complicación y justamente es importante esa retroalimentación para que pueda tenerse en cuenta y hayan algunas observaciones, algunas recomendaciones al momento de utilizar estas vacunas, ¿no? Entonces es una foto de dos hermanos vacunados, perdón, dos hermanos con viruela, uno vacunado y el otro no vacunado, ¿no? Ahí está. Y esta foto es más reciente, ¿no? De 1973, de Bangladesh, ¿no? Con todas las secuelas de la viruela en la niña, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Podría quedar ciego, como le digo, hay un porcentaje que quedan ciegos incluso, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces, a partir de este problema que era súper serio, ¿no? En esa época, pues empiezan el desarrollo de las vacunas, ¿no? Ustedes saben que en 1976, ¿no? Se desarrolló la primera vacuna, ¿no? Y justamente les pongo la foto de la viruela porque es la primera vacuna que surgió, ¿no? Desarrollado en Inglaterra por Edward Jenner, ¿no? Que justamente es considerado el padre de la inmunología por ese logro, ¿no? Y posteriormente, pues bueno, la vacuna digamos, se decretó de que tenía que ser todos vacunados, era obligatoria la vacunación, pero así como actualmente, pues había personas que se oponían, tal vez por las medidas drásticas, ¿no? ¿No? Que regían en ese momento, pues también salió una ley, ¿no? Que permitía una vacunación voluntaria, como hasta el momento, ¿no? Ya depende de cada persona, ¿no? Y posteriormente, como pueden ver, ¿no? En esta línea, en este cuadro evolutivo, pues aparecen las vacunas contra la rabia, a ver, sarampión, papera, rubiola, gripe, fiebre amarilla, BCG, hepatitis, etcétera, ¿no? Hasta las vacunas últimas, ¿no?
la vacuna del COVID, ¿no? En el 2020, que fue una carrera contra el tiempo, un desarrollo de una vacuna súper, súper veloz, ¿no? Y bueno, se usaron nuevas tecnologías que permitían acortar el tiempo, ¿no? A diferencia de las vacunas clásicamente que se desarrollaban, clásicamente conocidas, ¿no? Que se desarrollaban hasta ese momento, ¿no? Entonces, no teníamos tiempo, ¿no? La tasa de mortalidad era cada vez más alta, ¿no? Y nadie puede negar que después de la vacunación, pues, ha habido bastante mejoría, ¿no? En los pacientes, ¿no? Claro, también hay complicaciones o estados comórbidos que predisponen o complican la situación de los pacientes, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir viendo esta línea, como le menciono, todo parte, ¿no? Desde Edward Jenner, que en el año 1796, ¿no? Este inglés, pues, desarrolló la vacuna para la viruela, ¿no? ¿Y cómo la hizo o de dónde surgió su investigación? Pues él observó que las personas que ordeñaban vacas, ¿no? Eh, hacían unas lesiones similares a la viruela, ¿no? Más leves, curaban, mejoraban, y estas personas eran inmunes a la viruela humana, ¿no? O de repente podían tener un cuadro más leve, ¿no? Pero las protegía. Entonces de ahí partió su observación, ¿no? Entonces él, ¿qué hizo? Pues fue, utilizó, ¿no? El primer paciente que vacunó fue a James Phipps, que era el hijo de una señora que trabajaba en su casa. Como pueden ver en la foto, entonces las secreciones de las lesiones de una vaca con viruela bovina, ¿no? Las inoculó en el antebrazo del niño, ¿no? Y este niño pues hizo una enfermedad leve, ¿no? Y después cuando estuvo expuesto a la viruela humana, pues no se enfermó y lo inmunizó, ¿no? A través de la primera vacunación que hizo, ¿no? Entonces, justamente la vacunación viene de vaca, que es un latín, o de vaca, ¿no? Porque partió de las vacas, ¿no? De la viruela bovina, ¿no? Entonces, es para conocimiento de ustedes, ¿no? Que este científico y médico inglés fue el primero que desarrolló la vacuna eh, contra la viruela humana a partir de la viruela bovina, ¿no? Y usando un niño, ¿no? En ese momento, ¿no? Su primer paciente, ¿no? Entonces fue todo un hito en ese momento, ¿no? La primera vacuna que desarrolló. Y obviamente, pues así como hasta el momento, ¿no? Siempre hay detractores, ¿no? Personas que desconfían, ¿no? Y bueno, no se les puede obligar tampoco, ¿no? Entonces, ¿por qué vacunar, no? Porque justamente las vacunas está junto con la lactancia materna, la potabilización del agua, como intervenciones de salud públicas efectivas, ¿no? Entonces, que justamente evitan una serie de complicaciones, ¿no? El objetivo principal es erradicar aquellas enfermedades infecciosas que dejan secuelas, ¿no? Muy severas, ¿no? Perdón, como la viruela humana, ¿no? Justamente, eh, a partir del año 79 se produjo la erradicación mundial de la viruela, ¿no? Qué horrible es ver a un niño, ¿no? Con secuelas, una poliomielitis, un tétano neonatal, un niño que nace con rubiola congénita, ¿no? Entonces, no es lo que uno espera de ver en un niño, ¿no? Que esté corriendo, jugando, feliz, alegre, que lo vea con complicaciones postradas en una cama, ¿no? Complicaciones para toda la vida. Entonces, lo que uno quiere es no tener ese problema, ¿no? Como pueden ver acá en las imágenes, ¿no? La meningoencefalitis, la polio, etcétera, ¿no? Entonces, prevenir las secuelas de algunas enfermedades infecciosas, ¿no? Hasta donde es posible, ¿no? Y también proteger a personas vulnerables, ¿no? Gestantes, recién nacidos, personas inmunosuprimidas, ¿no? Primarias o secundarias, ¿no? O algunos estados de comorbilidad. Entonces, las vacunas, de una u otra manera, pues ayudan a prevenir estas enfermedades, protegiendo a estas personas vulnerables, ¿no? Y lo que también se busca, pues, es justamente vacunar a la gran mayoría de la población para generar esta inmunidad de grupo o una inmunidad de rebaño, ¿no? Que lo vamos a entender bien en este gráfico, ¿no? Vemos que las personas azules son las personas no vacunadas, ¿no? Y las personas de color rojo son las personas enfermas, que obviamente también no están vacunadas. Entonces, ¿qué pasa en un tiempo, ¿no? Si no hay vacunación, pues las personas enfermas, ¿no? Aumentan porque la enfermedad se disemina, todos se contagian, quedan pocas personas sanas que por ahí, ¿no? Son resistentes y nunca se enferman, pero la gran mayoría llega a ser la enfermedad.
Pero si empezamos a vacunar a una que otra persona, ¿no? Vemos que estas personas vacunadas no hacen la enfermedad. O si hacen la enfermedad, será un cuadro más leve, sin tanta complicación. Y si vacunamos más personas, ¿no? De todas maneras, pues, habrán personas, ¿no? Que por una u otra razón, tal vez algún defecto inmunológico, tal vez por alguna medicación inmunosupresora, algún estado comórbido que lo predisponga, ¿no? Llega a ser la enfermedad. Pero el cuadro será más leve, ¿no? Llevadero, ¿no? Y de esa manera, pues, se protegerá a los pacientes que por algún motivo no se han vacunado, ¿no? Hay pacientes que no quieren vacunarse hasta el momento, ¿no? Entonces, al lograr la inmunidad de rebaño, que aproximadamente se tiene que vacunar el 70% de la población, pues se protege, ¿no? A los pacientes que por algún motivo no han llegado a vacunarse. Se genera como una especie de escudo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Sobre todo los más vulnerables, ¿no? Adultos mayores, niños, pacientes comórbidos, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos de la vacunación. Entonces, cuando nosotros hablamos de vacunar, ¿no? Un paciente, ¿no? Tocamos el tema obviamente, de las vacunas y justamente hablamos de una inmunidad activa y una inmunidad pasiva, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a las vacunas, hablamos de una inmunidad activa artificial, porque nos están administrando a través de la vacuna este agente patógeno o estos antígenos vivos, atenuados, ¿no? O inactivados, y nuestro organismo genera toda la respuesta inmunológica como si estuviéramos enfermos, ¿no? Por eso es que hacemos síntomas generales, ¿no? Malestar, fiebre, molestia, ¿no? Que algunos pacientes no lo toleran, algunos tienen síntomas más marcados y piensan que son reacciones alérgicas y en un estado emocional, pues, de ansiedad, pues, lo generalizan y son alérgicos a todo, ¿no? Como seguramente les ha pasado. Entonces, esta vacunación es una inmunidad activa artificial. Activa porque nuestro organismo responde de manera natural, ¿no? Responde como si nosotros estuviéramos enfermos, pero nos están administrando la enfermedad, el agente patógeno, no lo estamos contrayendo. En cambio, si nos enfermáramos, hiciéramos toda la historia evolutiva de la enfermedad, ¿no? Sería una inmunidad activa natural. También hay una forma pasiva a través de los anticuerpos que la mamá nos pasa, los anticuerpos tipo IgG, inmunoglobulina G, a través de la barrera placentaria, o una inmunidad pasiva artificial a través de sueros, ¿no? Suero antiofídico, por ejemplo, ¿no? Que son generados en otros organismos, ¿no? Entonces, esto para que lo tengan claro. Cuando hablamos de vacunas, nos referimos a una inmunidad activa artificial. ¿Ya? Artificial. Generamos la enfermedad a partir de la vacuna, del agente patógeno que nos lo dan preparado, por así decirlo, debilitado, y tenemos todas las ventajas, ¿no? Toda la posibilidad de ganar. Salvo en aquellos pacientes, obviamente, pues uno no nace con un rótulo que diga, mira, tengo una inmunodeficiencia primaria combinada severa, no me vacunes con vacunas vivas atenuadas, no me pongas BCG, nadie sabe. Entonces, tenemos que estar alerta de algunas complicaciones que pueden presentarse e ir pensando, ¿no? Hay algo fuera de lo habitual, fuera de las complicaciones esperadas, ¿no? En estos pacientes, ¿no? Y en esos casos, pues, no vacunar con vacunas vivas atenuadas cuando tenemos inmunodeficiencias primarias o secundarias, como ustedes saben, ¿no? Entonces, recuerden, vacunas, inmunidad activa artificial. Entonces, el objetivo, pues, de vacunar es que es inducir una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Produciendo anticuerpos, generando células memoria y obviamente a la larga, pues, ante una exposición real a esta enfermedad o una segunda exposición, ¿no? Nuestro cuerpo, pues, va a responder rápidamente porque quedan células memoria y la respuesta va a ser más rápida y va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, va a combatir la enfermedad, ¿no? Mucho mejor y tenemos todas las armas, ¿no? Necesarias para ganar la infección y va a ser mucho mejor para nosotros, ¿no? Todas las ventajas de haberse enfermado, pero con mínimas complicaciones, ¿no? O con ninguna complicación también. Entonces, al hablar nosotros del sistema inmunológico, tenemos que tener en cuenta que existe el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Ambos son muy importantes. Nuestra primera línea de defensa, recuerden que es la piel, ¿no? Entonces, la inmunidad innata, parte de sus elementos es la piel y otras células que vamos a ver, pero esta inmunidad innata no es tan específica como la adaptativa, ¿no? Pero actúa rápidamente y no genera una respuesta inmunológica a diferencia de la respuesta innata, perdón, de la respuesta inmune adaptativa, que sí es, demora, pues nadie puede negarlo, ¿no? Pero desarrolla a la larga una memoria inmunológica y es específica para esos patógenos, ¿no? Entonces podemos ver acá, ¿no? Los elementos, como le mencioné, de la inmunidad innata, la barrera cutánea, ¿no?
células como los fagocitos, el sistema de complemento, las células NK, que son importantes para combatir células tumorales o infecciones virales, y la inmunidad adaptativa con los linfocitos B y linfocitos T. Entonces, como pueden ver, la inmunidad innata actúa en horas, ¿no? Rápida. Tu primera línea de defensa, la inmunidad innata. Pero la adaptativa toma tiempo, que interaccionen los linfocitos. Primero que a través de las células presentadoras de antígenos, presenten pues estos agentes patógenos, estos péptidos de estos patógenos, a los linfocitos B, a los linfocitos T, que interactúen, que generen células efectoras, células memoria, etcétera, ¿no? Entonces toma tiempo, ¿no? Entonces, tu primera línea de defensa es la inmunidad innata. Y lo que nosotros queremos es mejorar la inmunidad adaptativa porque en la inmunidad adaptativa es donde se genera la memoria inmunológica. Y se tiene que dar esa interacción entre linfocitos B y T para que se pueda generar la memoria inmunológica y linfocitos de vida media más larga, ¿no? Perdón, plasmocitos de vida media más larga, como vamos a ver. Y estas células de la inmunidad innata y adaptativa están así solas, ¿no? Actúan a libre albedrío, ¿no? Como quieran, no, ¿no? En realidad todos están bien organizados. Tienen una serie de mensajeros, entre comillas, que son las citoquinas, como pueden ver, que mandan señales y se comunican entre ellos, ¿no? De manera que ellos pueden migrar hacia sitios donde hay inflamación, donde hay infección, se pasan la voz, lanzan todo su arsenal a través de las citoquinas, interactúan, ¿no? Por ejemplo, vemos acá la sola presentadora de antígeno que le presenta el paquete porción, o por así decirlo, ¿no? Es un péptido en realidad del agente patógeno, ¿no? A los linfocitos, ¿no? Para que estos linfocitos T puedan interaccionar con los linfocitos B, con otras células y generar linfocitos especializados en generar anticuerpos, ¿no? De manera que cuando se presente nuevamente este agente patógeno, pues nuestro cuerpo produzca rápidamente estos anticuerpos y se defienda, ¿no? Mucho más rápido, una mejor respuesta y más fuerte que la primera vez. ¿Ya? Entonces, estos anticuerpos, ¿no? Neutralizan las toxinas, nos ayudan a fagocitar bacterias encapsuladas, destruyen otros microorganismos tipo virus, junto con otras células, parte del sistema inmune innato, como le mencioné, ¿no? Vean acá, ¿no? Una pared celular, ¿no? Entonces, una barrera celular, perdón, ¿no? Y una vez que se transgrede, pues ahí vienen todos los otros elementos, ¿no? Y lo están esperando, ¿no? Prófago, los mastocitos, las inmunoglobulinas que están dando vueltas por ahí, el sistema de complemento, las células dendríticas. Entonces, no es algo aleatorio, todo está súper, súper organizado. De manera que estas células, ¿no? En nuestro organismo van a reconocer los microorganismos, ¿no? O el daño celular, ¿no? A través de unos receptores especializados llamados receptores de reconocimiento de patrones. De manera que reconocen partes de la célula o fragmentos de las células que han dejado estos agentes patógenos, ¿no? Entonces los reconocen y dicen, ah, mira, esto no es normal. Este, no es, este elemento, este antígeno, este patógeno no es parte de nuestro organismo, ¿no? Entonces hay que presentarlo. Es algo que nos va a hacer daño, lo presentamos a otras células para que posteriormente lo reconozcan como algo extraño y puedan generar, ¿no? Defensas, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, ¿no? Cuando se transgrede la barrera cutánea, ¿no? Entonces un corte, ¿no? Que infecta, pasan los microorganismos. Las células presentadoras de antígenos por excelencia son las células dendríticas, pero también puede funcionar el macrófago, entre otras, ¿no? Entonces, por excelencia, la célula dendrítica justamente reconoce a estos agentes patógenos, los procesa y presenta péptidos, ¿no? Hacia los ganglios, ¿no? Y también llegan de todas maneras formas nativas de estos agentes patógenos. Justamente ambos son necesarios para generar, para activar los linfocitos B y los linfocitos T vírgenes que se encuentran en los ganglios, ¿no? Entonces, todo tiene un fundamento, ¿no? Todo está bien concatenado para que pueda darse la mejor respuesta inmunológica en nosotros, ¿no? Entonces, vean que la primera respuesta es la respuesta inmune innata, ¿no? Participación de diversas células que lo que hacen es presentar este agente patógeno a las células responsables, ¿no? De generar estos anticuerpos, como vamos a ver más adelante. Entonces, recordar que los linfocitos, ¿no? Los linfocitos B tienen tres poblaciones, ¿no? Los B1, B2 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Vamos a hablar de los linfocitos B2 y después les voy a mencionar los linfocitos B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso, qué función tienen y dónde son bien importantes y seguramente les va a ser de interés porque alguna vez se habrán preguntado algunas cosas que les voy a preguntar más adelante. Entonces, estos linfocitos B2 son células así similares con un receptor, ¿no? En la membrana, que básicamente es una inmunoglobulina, ¿no? Entonces, este receptor se llama BCR, o receptor de la célula B, que justamente
recepciona o reconoce, mejor dicho, proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, etcétera, ¿no? Entonces, está listo para que le presenten algún antígeno nuevo. Mientras que las células T son distintas, ¿no? Las células T tienen también sus receptores de las células T, pero necesitan que otra célula procese a este patógeno, a este antígeno, de manera que le presente péptidos a través de unas estructuras llamadas complejo mayor de histocompatibilidad, o en los humanos denominado HLA, antígeno leucocitario humano. Entonces se lo presenta y recién lo puede reconocer, ¿no? Siendo estas células presentadoras de antígenos, ¿no? O las células dendríticas, en este caso, las únicas que pueden activar estos linfocitos T vírgenes. Por eso es que la célula presentadora de antígenos por excelencia es la célula dendrítica. Entonces vean la diferencia, ¿no? Entre que el linfocito B lo reconoce por su receptor, digamos que solo lo reconoce, no necesita que alguien se lo presente. El linfocito T sí necesita que alguien se lo presente. Ojo que acá en los linfocitos B estamos hablando de los B2, de una subpoblación, no estamos hablando de todos. Porque los linfocitos B2 están en los ganglios, en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, hablamos de ellos y después les voy a mencionar los B1 y los linfocitos de la zona marginal del vaso. Y por A o B, me olvide, me mencionan para recordar, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos, pues, es activar estos linfocitos vírgenes, ¿no? Que están en los ganglios. Activarlos, ¿no? Una vez que se presentan este antígeno específico, ¿no? Y estos linfocitos proliferan, empiezan a multiplicarse, hay una expansión, una proliferación clonal. Pum, pum, pum. Luego usted tiene que diferenciar justamente en qué, en células efectoras, en células memoria, quienes van a combatir y quienes se quedan en ese momento como centinelas, ¿no? Dando vueltas, ¿no? Y avisan cuando, mira, este antígeno patógeno pues ya estuvo acá, ¿no? ¡Pum! Mando las señales para que produzcan rápidamente anticuerpos y mi respuesta es mucho más rápida, más fuerte, ¿no? Entonces, esa es la idea de esto, de la activación de los linfocitos B y T. ¿Ya? Ojo que los linfocitos B, como les mencioné, los B2, ¿no? Se activan con la presencia del antígeno, pero esto no es suficiente, ¿no? Una vez de que los linfocitos B se activan, que ahora vamos a ver que no es esta es la primera señal que requieren ellos, para proliferar, para multiplicarse, ¿no? Para que se formen estos plasmocitos, que justamente es la diferenciación. Estos plasmocitos producen estos anticuerpos que son específicos, igual que los antígenos, perdón, que las inmunoglobulinas que recibieron a este antígeno en un primer momento, ¿no? Entonces, si acá lo reconocieron, acá también. El plasmocito va a reconocer el mismo antígeno, ¿ya? Ahora, esa es la primera señal. ¿Basta la primera señal? No. Ay, perdón, me confundí. ¿Basta la primera señal? No. Necesita de todas maneras que actúe una segunda señal, que justamente es dada por el linfocito T folicular helper, ¿no? Entonces, este linfocito T le da la segunda señal. Interactúa con este linfocito B2. ¿Recuerdan que le dije que estos linfocitos eran los B2? Ya, los B2. Entonces, la segunda señal es dada por esta interacción. ¿Justamente para qué? Para generar plasmocitos de vida media larga, como les expliqué, y linfocitos B memoria. Y estas inmunoglobulinas que se van a producir, estos anticuerpos, tienen una alta afinidad, se generan plasmocitos de vida media larga, como les mencioné, y además células B memoria que pueden activarse al recibir, ¿no es cierto?, estímulos, ¿no? Sean citoquinas, sea a través de los estímulos que recibe el BCR o el receptor del linfocito B, ¿no? Entonces, es mucho mejor la señal, perdón, es mucho mejor la respuesta cuando hay esta primera señal y la segunda señal, ¿ya? Entonces, allí hay una interacción entre linfocitos B y linfocitos T. Entonces, estos linfocitos T tienen también unas células efectoras, que son los linfocitos TCD8, ¿no? Que a través de sus enzimas pues, van a destruir las células, a los agentes patógenos cuando los reconocen, ¿no? Y también se generan células T memoria, ¿no? Como pueden ver en este gráfico, ¿no? La primera exposición, pues sí, ¿no? Hay una respuesta primaria, genera una respuesta primaria de memoria, ¿no? Pero en la segunda exposición, vean que la respuesta secundaria efectora es mayor. Hay mayor número de linfocitos TCD8, ¿no? Las células efectoras de los linfocitos T. Y la respuesta secundaria que queda es mayor, ¿no? Entonces, mientras más me expongo, pues mi respuesta es mayor. La segunda vez que me voy a exponer, es mucho mejor mi respuesta que la primera, ¿no? Queda incluso una memoria inmunológica, pues mejor que la segunda, ¿no? Y estos linfocitos de memoria se activan y proliferan no solo con respuesta al antígeno, ¿no? También basta con que encuentren citoquinas producidas por estos agentes patógenos, ¿no? Y pueden proliferar. No necesariamente tienen que tener el agente patógeno, ¿no? ¿No? Encuentran estas citoquinas, estas proteínas, ¿no? Y dicen, mira, esto de acá, este citoquina es de tal bacteria. Ya, pues,
prolifera. ¡Pum! Ya ahí está todo identificado, ¿no? Entonces, se dan cuenta que los linfocitos B tienen células efectoras, tienen células memoria, ¿ya? Ambos interaccionan y estamos hablando principalmente de los linfocitos B2, que es un subtipo de los linfocitos, de toda la población de linfocitos B. En este gráfico pueden ver qué cambios suceden cuando una persona se va vacunando, ¿no? ¿Qué casos, qué cambios hay? Pues obviamente ya sabemos que es bueno para el paciente. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración sérica. Nosotros le decimos al paciente, no es bueno, vacúnate, ¿no? Pero en el fondo, sí, sí, es mejor, te vas a estar protegido, pero ¿cómo? ¿No? Entonces, en este gráfico y a través de esto, pues ya van a saber qué cosa pasa. Aumenta primero la concentración sérica de los anticuerpos, como pueden ver, ¿no? Pasa el tiempo, mayor anticuerpo, mayor concentración de anticuerpos, ¿no? Vean que hay un cambio de isotipo, es decir, la inmunoglobulina M, que es aquella que actúa en la infección aguda, cambia a un isotipo IgG, inmunoglobulina G, que es aquel que queda como guardián, ¿no? Ese anticuerpo que nos protege contra infecciones posteriores, ¿no? A repetición. Entonces vean que con el tiempo pues va aumentando, ¿no? ¿No? Esta parte amarilla, lo ven, ¿no? Ahora también aumenta la afinidad, ese reconocimiento que hay entre el agente patógeno el epítopo del antígeno, o sea, una porción del antígeno patógeno, con el receptor habitual o el sitio de reconocimiento del anticuerpo, ¿no? Entonces, hay mayor afinidad. Y obviamente esta afinidad es mayor en los anticuerpos IgG a diferencia de los IgM. Por eso es que hay mayor IgG a la larga. Ya, entonces ya saben, ¿no? La respuesta es buena, señor, ¿va a mejorar con sus vacunas? Sí, yo ya sé, claro, va a generar más inmunoglobulina G, de mayor afinidad, hay mayor concentración, a la larga el señor va a estar protegido, la mamá va a estar protegida, o su niño va a estar protegido. Algunos pacientes les preguntan, ¿no? Le dicen, oye, ¿y por qué, doctora, por qué mejora, o señorita, por qué, o licenciada, por qué mejora la vacuna? ¿Por qué me ayuda? ¿Cómo me ayuda? Entonces, parte de nuestra labor también explicarle, ¿no? Decirle, no, vacúnate nomás, hijita, y no me preguntes, no. Hay que educar a la población, porque lamentablemente nuestra población es bien desinformada. Y la desinformación es mayor que la información correcta. Yo le digo lo que yo experimento, ¿no? La desinformación queda acá, aquí. La información correcta que tú le das al paciente entra y sale. Ni se acuerda. Pero la desinformación, eso sí queda para siempre. Entonces, parte de nosotros es educar a nuestra población para que algún día tengamos una población educada, ¿no? Por lo menos en el área de salud, contribuyamos en algo, ¿no? A orientarlos, ¿no? A veces hay creencias, me dijo el primo del vecino de mi tío que es tal cosa, y yo le creo. No, como personal de salud, pues tenemos la obligación de revisar, leer, mira, es así, orientar al paciente. Y no todos sabemos todo, ¿no? Las cosas van cambiando. Entonces, si no sé, le digo, ¿sabes qué? Voy a averiguar. No recuerdo, no lo tengo claro, voy a consultar a alguien que sepa del tema y mañana te respondo, o la próxima vez te respondo y le doy una información correcta. No es, yo creo que es así, y el señor se va, ah, mira, me dijo que está segura que es así. Y ella le dice, o él le dijo a su primo, a su vecino, y la desinformación se disemina, ¿no? Entonces, es parte de nosotros saber exactamente, brindar la información correcta, exacta al paciente para contribuir con su formación, ¿no? Entonces, esta memoria humoral, ¿no? Que justamente está conformada por anticuerpos que neutralizan los agentes patógenos o sus toxinas, ¿no? Se mantiene en el tiempo porque existen plasmocitos de vida media larga, como hemos visto, y porque las células B memoria activadas, ¿no? Perdón, las células B memoria que se forman, se activan tanto por el antígeno patógeno, por el antígeno del patógeno, o por citoquinas, ¿no? O por restos que quedan a través de los receptores de reconocimiento de patrones, como les mencioné. Entonces, eso nos ayuda en el tiempo, ¿no? Estos plasmocitos de vida media larga se quedan en órganos por años. Llega un agente patógeno, ah, mira, yo te reconozco, hace 5 años me infectaste. Boto mi anticuerpo. Ah, mira, es la citoquina de la bacteria tal. ¡Pum! Activo y produzco mis anticuerpos. Entonces, eso nos ayuda. Justamente, al haber esta interacción entre linfocitos B y T, se genera la memoria inmunológica, plasmocitos de vida media larga, y lo que nosotros queremos es justamente que se genere esta memoria inmunológica a largo plazo y que sea duradera, ¿no? En la persona. Y que tengamos un producto, en este caso una vacuna, que simule todos estos eventos que se dan de manera natural, ¿no? Pero obviamente sin evitándonos la enfermedad, ¿no? O teniendo un cuadro leve, ¿no? Como es de esperarse, ¿no? La reacción inflamatoria que puede presentar el paciente.
que a veces también dice, ah, doctor, me dio alergia, la vacuna, sí, sí, todas las vacunas me dan alergia. ¿Y cuál es su alergia, señora? Me da fiebre, me da malestar de cuerpo, me duele el brazo. Y esa es su alergia. Y ¿saben qué es importante? Preguntar. Porque si nosotros nos quedamos en que, ah, la señora me dijo que es alérgica. ¿A qué señora? A la influenza, ¿qué más? A la hepatitis B, al neumococo, a la del COVID. Sí, uy, mira esta señora aquí, qué alérgica que es. Tiene alergia a 4 vacunas. No, no, señora, yo no la puedo vacunar. Tiene que referirle a Lima a que lo vea el inmunólogo. Sí, sí, no, refiéranla. Yo no la voy a ver, señora. Acá no le puedo vacunar porque puede pasarle cosas graves. No, 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 no. Refieren. Llega después de un año su referencia. Señor, ¿y por qué dice que es alérgica? Porque me da fiebre, me duele el hombro, me duele el brazo, me da malestar, no quiero comer 2, 3 días y ya. ¿Esa es su alergia, señora? Sí, y en las 4 vacunas, sí, siempre con las 4 me da lo mismo. Y esa es su alergia. Y después de un año de patalear la señora para su referencia, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué le dices? Que no era alergia. Entonces, y eso se lo pudo explicar el médico, la enfermera, la obstetriz, el técnico de los puestos de salud. Sí, ¿no? Entonces, tenemos que contribuir a la formación del paciente. Hay demasiada, demasiada desinformación. Y por lo menos en mi especialidad, pues le digo que todo es alergia, entre comillas, alergia. Me miró mal el paciente y me picó la oreja, es alergia, ¿no? Entonces, tenemos que contribuir a mejorar esa parte, ¿ya? Entonces, vemos en este gráfico cómo se simula, ¿no? La vacunación, ¿no? A través de una vacuna nos administran el antígeno, ¿no? Debilitado, inactivado, la célula presentadora de antígeno por excelencia, siendo la célula dendrítica, pues lo procesa, lo lleva al ganglio regional, ¿no? También van formas nativas de este agente patógeno que son necesarias de reconocer, ¿no? Y se genera toda la respuesta que hemos visto, ¿no? Al activarse, interactuar linfocitos B y linfocitos T, ¿no? Entonces, vemos acá los gérmenes debilitados, no inactivados, que van a administrarse a nuestro sistema, a nuestro organismo, ¿no? Y nuestro sistema inmune lo ve y dice, uy, ¿qué es esto? ¿No? Ah, ya, son agentes que van a causar enfermedades. Entonces, vamos a combatirlo, y lo combaten. Y obviamente tienen todas las de ganar, ¿no? Están debilitados, ¿no? Y nuestro organismo vence. Pero basta con convencerlos porque tienen sus antígenos alrededor, de manera que ya quedan marcados, quedan ya, nuestras células quedan con esa memoria, nuestro organismo queda con esa memoria inmunológica, ¿no? Y es suficiente para que la siguiente vez, cuando de verdad nos enfermamos y nos exponemos a estos antígenos o a estas enfermedades, ¿no? Nuestro organismo dice, ah, ya mira, son los antígenos de la vez pasada, o son las enfermedades los agentes patógenos de la vez pasada, tienen los mismos antígenos, nuestros anticuerpos lo van a reconocer y lo van a destruir. Y de verdad, sean fuertes o no, igualito lo destruyen, porque ya tenemos el arsenal, tenemos las armas para que nuestro organismo pueda combatirlo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, nuestro organismo responde, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Eh, Ahora hablemos acerca de las vacunas, ¿no? ¿Es lo mismo vacunar e inmunizar? Pues en realidad no, ¿no? Vacunar es el acto de administrar una vacuna a una persona, ¿no? Ahora, ¿llegaremos todos a estar inmunizados después de la vacunación? Porque yo escucho en la tele o leo a veces que dice vacunación o inmunización, ¿no? Entonces, inmunizar en realidad, si ustedes buscan la definición, es hacer que nuestro organismo se vuelva resistente, o a veces inmune, ¿no? A algunas enfermedades, ¿no? Y justamente cómo se logra a través de la vacunación. Entonces, son dos propuestas distintas, ¿no? Y justamente estaremos bien inmunizados cuando tengamos un nivel propio de anticuerpos, ¿no? ¿Todos llegaremos a tener ese nivel propio de anticuerpos? A veces no lo sabemos, ¿no? Por eso justamente estos niveles de anticuerpos bajan y justamente necesitamos refuerzos, ¿no? Qué bueno sería que todos nos dosen los anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, ¿no? Ah, mira, sí, está a tope, ya, sí, perfecto, no tenemos, ¿no? Según los estudios, pues cada cierto tiempo bajan estos anticuerpos, ¿no? Y necesitamos un refuerzo, ¿no? Y es la justificación de la dosis de refuerzo que nos dan, ¿no? Aparte, pues aparecen variantes, ¿no? Que de todas maneras, ¿no? Estos refuerzos nos ayudan a mejorar, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que una vacuna sea, o nos confiere inmunidad, ¿no? Sea un inmunógeno, ¿no? Que nos confiere inmunidad, que sea la protección sea duradera, ¿no? Y que nos confiera protección por mucho tiempo, como que, ¿no? Idealmente, pues, que sea eficaz, que proteja a todos los individuos, que genere una memoria inmunológica, que supere variantes antigénicas, que sea económica, que no interfiera con pruebas diagnósticas, que sea inocua, fácil de administrar y estable, ¿no? Entonces, porque a veces te preguntan, ¿no? Doctor, ayer me sacaron
Ayer me pusieron mi vacuna contra influenza. ¿Me puedo hacer el hemograma hoy día? Que se puede hacer, ¿no? De repente es esperable que está con la reacción inflamatoria, ¿no? Puede haber una alteración un poco de su hemograma, ¿no? Pero no va a alterar la glucosa, no va a alterar su perfil hepático, ¿no? Son seguras, ¿no? Y son estables y que sean fáciles de administrar también en el paciente, ¿no? Entonces, ya que sabemos que la inmunización no es igual que vacunación, lo que nosotros buscamos con la vacunación es justamente generar esta respuesta inmunitaria frente a una enfermedad, pero sin las lesiones, sin los daños que se puedan presentar en la historia natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, es justamente evitar todas estas secuelas, complicaciones, ¿no? ¿Quién quiere ver un niño con polio, ¿no? Secuela de polio, un niño con rubiola, ¿no? A un niño ciego por una viruela, ¿no? No entra en nuestra idea, en su concepto de un niño, ¿no? Que tiene que estar corriendo, saltando, feliz y alegre, ¿no? Entonces, vacunar, ¿no? Es un proceso de desarrollar, ¿no? A través de la administración de agentes patógenos, de que nosotros desarrollemos una inmunidad, ¿no? Y la inmunidad es esa resistencia, o a veces, perdón, esa inmunización es esa resistencia, o a veces llegar a ser inmune a este agente patógeno que nos administraron por las vacunas, ¿no? También hay una inmunidad pasiva, ¿no? Porque lo que hablamos es una inmunidad activa, como les mencioné, ¿no? Entonces, la inmunidad pasiva es aquellas veces cuando nos administran anticuerpos hechos por otras personas, por otros organismos, ¿no? Por la mamá que le transfiere sus anticuerpos IgG al niño a través de la placenta, o los sueros antiofídicos, ¿no? Etcétera, que se administran en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, las vacunas tienen, además del antígeno, algunas otras sustancias más que van a mejorar, ¿no es cierto? Van a mejorar su respuesta inmunitaria, ¿no? Van a evitar que se descompongan, van a darle un plus más, ¿no? Entonces, no solamente es el antígeno del agente patógeno. Típicamente nosotros sabíamos que existen estas vacunas, ¿no? Pero las vacunas del COVID llegaron, ¿no? Y tienen otro mecanismo que les permitió desarrollarse rápidamente, ¿no? Entonces, hay vacunas vivas, vacunas vivas atenuadas o inactivadas, ¿no? Y ojo, tener en cuenta que las atenuadas no deben de administrarse en pacientes con inmunodeficiencias primarias o secundarias, como lo sabemos, ¿no? Entonces, estas vacunas vivas atenuadas, la respuesta inmune es casi idéntica a una infección, ¿no? O a la forma natural del agente patógeno. Todavía puede replicarse, ¿no? Y hay la posibilidad de que un paciente inmunosuprimido, pues, se active la enfermedad. Son todas esas enfermedades que conocemos, ¿no? Entonces, este agente patógeno, a través de la atenuación, disminuye su capacidad para causar la enfermedad, pero no la elimina, ¿no? Mientras que las vacunas inactivadas, en este caso un virus, ¿no? Fue inactivado, ¿no? Y la respuesta es mucho digamos, no es tan buena la respuesta de nuestro organismo, a diferencia de las vacunas vivas atenuadas. Por eso es que las vacunas inactivadas requieren refuerzo durante el tiempo, ¿cierto? Vacunas inactivadas son las que están acá en la lámina, ¿no? Ustedes saben, y acá vemos las diferencias principalmente, ¿no? El número de dosis que se requieren, los refuerzos, son mayores, más reactogénicas las vacunas atenuadas, pueden transmitir enfermedad, pueden desarrollar la enfermedad, puede revertirse, ¿no? De ser algo inocuo a ser algo patógeno, ¿no? Que lastima a la paciente, a la persona, ¿no? Pues va a depender del estado del paciente, ¿no? La respuesta humoral en ambos casos es buena, pero la respuesta celular, los linfocitos T, es escasa en las vacunas inactivadas, ¿no? Y también existen las vacunas por subunidad, obviamente son las vacunas por polisacarios que conocemos nosotros, ¿no? En donde la respuesta es independiente de los linfocitos T, solo actúan los linfocitos B, no son muy efectivas, ¿no? Y acá no funcionan estas vacunas de polisacarios en menores de 2 años. Y justamente esta es la parte en donde les quería mencionar. Los linfocitos B, como le dije, tienen B2, B1 y BZM, que son los linfocitos de la zona marginal del vaso. ¿Quiénes actúan mejor contra las vacunas o contra los gérmenes encapsulados? ¿No? Justamente los B1 y los BZM. Y los B1 y BZM van a desarrollarse a partir de los 2 años. Pero nosotros le administramos una vacuna conjugada, una vacuna de polisacario a alguien menos de 2 años. ¿Va a funcionar? En realidad no le va a funcionar, porque el linfocito B no lo va a reconocer, a menos que el linfocito B, a menos que el polisacario esté conjugado, tenga una proteína que favorezca el reconocimiento por los linfocitos B2. Por eso es que en menores de 2 años se da vacunas conjugadas, polisacario más proteína. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque justamente los linfocitos B1 y linfocitos de la zona marginal del vaso reconocen estos agentes patógenos encapsulados en más de 2 años, cuando tienen más de 2 años, pero la vacuna entra en menos de 2 años.
¿no? Entonces, esa es la explicación. Si alguna vez se han preguntado por qué, ¿no? Y si alguien les pregunta, ¿por qué con Huawei? ¿Por qué no? ¿Por qué así nomás? ¿No? ¿Por qué 2 años? ¿Qué tiene que ver, no? Entonces ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Ahora, existen otras, ¿no? Meningococo, hemófilos influenza, etcétera. Y también la vacuna contra toxinas de los patógenos, ¿no? La toxina tetánica, la toxina diftérica, ¿no? Y los adyuvantes que van a organizar, van a potenciar la respuesta inmune, algunos tienen efecto de depósito que pueden generar pues, respuestas inmunomoduladoras mejores, ¿no? Y todos los beneficios de los adyuvantes, ¿no? Que facilitan, obviamente, ¿no? La captura del antígeno por las células presentadoras de antígeno y tiene un efecto de depósito que enlentece su absorción y que puede aumentar la inmunidad durante tiempo, ¿no? Y también mencionarles, ¿no? En parte de inmunología, pues vemos pacientes con inmunodeficiencias primarias que generalmente son niños, y ustedes que tratan o que están más cerca a los pacientes pequeños, ¿no? Y sobre todo en zonas alejadas, cuando tengan un paciente que siempre se enferma, otitis, faringitis o lesiones más severas que requieran hospitalización con antibióticos endovenosos o neumonías a repetición, baja talla de crecimiento, o sea, no falla de medro, ¿no? O de repente en su familia, uy, es mi tercer hijo, el primero y segundo los perdí, ¿no? Nacieron o fallecieron a los pocos días de nacido, ¿no? Y este tercer hijo también se para enfermando. Entonces, todas estas cositas, pues a uno tiene que irle direccionando, hacerle pensar, mira, no hay algo raro, ¿no? Algo preocupante en esta familia. No es normal, señora, que su hijo se enferme todos los meses. No es normal que él viva con antibióticos. No es normal que él pare en el hospital más que en su casa. No es normal que usted haya perdido 2, 3 hijos, ¿no? Que su primo también falleciera, o el papá, su hermano de su papá también falleció por una enfermedad rara, infecciosa, y nadie le supo explicar, ¿no? Entonces, todos esos son signos de alarma, ¿no? Y que se los comento a grandes rasgos para que ustedes que están en contacto con los pacientes los tengan presentes y puedan eh, ayudar a los pacientes o orientarlos si tienen un caso similar, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que les quería comentar en la primera parte. Están mis datos. Pueden escanear el código QR y inmediatamente les manda mi WhatsApp si tienen alguna duda, alguna consulta, ¿no? Listo, creo que eso es todo con la primera parte, ¿no? Ujú. Bien, muchas gracias, doctor Pierre. Entonces vamos con las preguntas. Si hubiera alguna, por favor, licenciados, estamos activando el botón del chat. Pueden levantar la manito también para hacer cualquier pregunta, ¿sí? Mientras esperamos alguna pregunta, doctor, vamos compartiendo las siguientes diapositivas, por favor. Ya, muy bien. Es engorroso, ¿no? Lo he tratado de hacer lo más didáctico, ¿no? Para que tengan conocimientos de esa parte, conocimientos básicos, ¿no? Y puedan ayudar al paciente, ¿no? Algunas cosas, pues vamos a ir comentándolas, ¿no? Son bien interesantes. Este tema que viene es súper, súper interesante. Hoy está. Ella nos comenta, la vacuna contra la HVV está indicada en NTC hasta los 59 años, pero ¿es posible colocarla en adultos mayores? Pues va a depender, ¿no? Va a depender si es que el paciente requiere la vacuna o no, ¿no? Pues generalmente se refiere a la hepatitis viral B, ¿no? Eh, Básicamente, pues podemos dosar los anticuerpos, ¿no? Ver el nivel de anticuerpos que tiene y si es una paciente expuesta, si bien es cierto no está indicado, pero si no lo requiere y no está expuesta a un área, no es un personal de riesgo, ¿para qué ponerlo, ¿no? Si no está indicado, no está sugerido, ¿no? Pero va a depender básicamente de la edad y de si requiere o no, si está expuesto, ¿no? ¿No? Ahora, hay que dosar el título de anticuerpos también, ¿no? Para ver si lo requiere, si requiere una ayuda o no, ¿no? Generalmente en los adultos mayores, pues estos anticuerpos tienden a bajar, ¿no? Personas más jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes, le dan una dosis y se dispara más de 1000, ¿no? Como les ha sucedido, seguramente han visto en algunos pacientes, ¿no? Las vacunas vivas atenuadas pueden causar alteraciones en pacientes con diagnóstico de psoriasis.
Bueno, lo que va a pasar es que, si bien es cierto, tiene una psoriasis de fondo, a veces la psoriasis no está controlada. Tiene un proceso infeccioso de fondo y se altera. La psoriasis también tiene bastante carga emocional, tensional, por si acaso. Y muchas veces el paciente también tiene tratamiento para ansiedad, depresión, ¿no? Porque las lesiones que tiene pues lo deprimen, dependiendo de los grados, obviamente, ¿no? Entonces una vacuna viva atenuada pues puede generar molestia, ¿no? Fiebre, malestar. De alguna manera podría exacerbarlo, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. Por lo menos yo no manejo pacientes con psoriasis, ¿no? Pero les comento que teóricamente, pues podría pasar eso, ¿no? Entonces, hablar con el paciente, ¿no? Su enfermedad está estable, sí, tranquilo, ya. Puede haber molestias, fiebre, malestar, dolor, ¿no? Puede bajar el apetito unos días y se sobrepone, ¿no? Ahora también hay que ver, ¿no? El paciente con psoriasis es un paciente con psoriasis en tratamiento con qué tipo de medicamento, ¿no? Con corticoides, con medicación inmunosupresora, está recibiendo terapia biológica, ¿no? Entonces darle una vacuna viva atenuada a alguien inmunosuprimido pues puede causarle en ese caso sí, ¿no? Algún compromiso, ¿no? Puede activar su enfermedad porque su sistema inmunológico está ¡pum! En el suelo por las drogas biológicas, por las drogas inmunosupresoras en general, ¿no? Y puede afectarle. Entonces, pero si es un paciente con psoriasis común y silvestre, que está con tratamientos que no son, o está manejado tal vez solamente con tratamiento tópico, corticoide tópico, cosas así, algo leve, pues no podría, ¿no? Pero sí hay que preguntarle qué medicación está recibiendo, ¿no? Tiene que ser evaluado por el médico. Mira, está recibiendo tal medicación, ya mejor que te evalúe el médico y que te diga, ¿debes de recibirlo o no? ¿Puedes recibirlo o no? Y obviamente hay que valorar riesgo-beneficio también. ¿No? Y otra, ¿qué ocurriría si por error un diluyente diferente con una vacuna, por ejemplo, el diluyente no sé qué, con dilución de PCR? Bueno, la verdad nunca me ha pasado, porque no manejo esa parte, ¿no? Pero me imagino que cada diluyente pues tiene alguna finalidad en la vacuna, ¿no? Voy a consultar esta parte, ¿no? Pero de todas maneras, pues tenemos que tener bastante cuidado en lo que hacemos, ¿no? El paciente va con nosotros para, para que justamente lo ayudemos, ¿no? Entonces, no podemos cometer esas fallas técnicas, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Y en las personas con enfermedades oncológicas, con tratamiento, ¿se le puede aplicar la vacuna bivalente? Miren, la única forma o la única contraindicación para que ustedes no puedan administrar una vacuna es justamente que el paciente sea alérgico, ¿no? Y tener cuidado con aquellos pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Entonces, pacientes que están en tratamiento oncológico ahí en ese momento, ¿no? Están recibiendo su quimio, su radiación, quimio sobre todo, ¿no? Pues vacunarlas en ese momento no le conviene. Probablemente hay dos escenarios. De repente no le pasa nada si lo vacunas, o de repente sí hace la enfermedad, dependiendo de cuán bajo esté su sistema inmunológico, ¿no? Pero lo ideal sería que, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a empezar quimio la próxima semana. Digamos, yo tengo cáncer de tiroides, voy a empezar quimio tal fecha. Pues lo ideal sería vacunarlo, ¿no? Un mes antes, darle un tiempo para que su anticuerpo, para que su organismo, perdón, disculpe, darle un tiempo para que su organismo genere los anticuerpos suficientes. Porque si tú lo vacunas, y al día siguiente empieza su tratamiento inmunosupresor, con la quimioterapia, o su tratamiento oncológico, perdón, pues lo único que vas a lograr es que no genere los anticuerpos que uno espera. Entonces la vacunación que le estás aplicando, pues no le va a ayudar. Más bien lo pones en riesgo, ¿no? Entonces, y justamente los pacientes que están en quimio tienen que tener bastante cuidado porque se infectan, ¿no? Rápidamente, resfrío, neumonía, cualquier cosa. Entonces el objetivo, ¿no? El medicamento va a ser seguro, ¿no? Pero lo que tú tienes que buscar es el beneficio del paciente, que el paciente mejore, ¿no? Entonces, darle la vacuna en un tiempo prudencial, ¿no? A que el paciente vaya a hacer su quimioterapia, ¿no? Para que tenga el efecto beneficioso que todos buscamos, ¿no? Pediatra se vacuna a un niño con dosis de adulto, ¿no? En efecto, en una época no hubo no hubo vacuna de hepatitis B pediátrica, se vacunó a niños con dosis con media dosis de adulto.
Bueno, va a depender, ¿no? De la concentración, de la dosis, ¿no? Me imagino que deben haberles dado alguna recomendación, alguna solución. Si le dijeron que sea media dosis de adulto y no hubo problemas en el niño, en la larga un seguimiento, pues perfecto, porque todos esos cambios que hacen, ¿no? Vienen con un respaldo, ¿no? Técnico, teórico, ¿no? Si les han dicho tal cosa, debe haber un sustento, ¿no? En los expertos de vacunas que le digan, sí, ¿no? Pero de todas maneras, si la dosis se ajusta, ¿no? Porque varía la cantidad, el volumen y la concentración del antígeno, pues si se ajusta a la dosis pediátrica y fue una salida darle media dosis de adulto, y si hay el respaldo técnico teórico, pues no habría problema, ¿no? Ah, ¿cuál es el fundamento científico con respecto a la vía de administración de vacunas? ¿Por qué difieren, no? Popular, subcutánea. Ujú. Va a depender también, ya, claro. Bueno, dependen digamos, de la administración, la vía de administración va a depender del efecto que logre tener la vacuna en el tiempo, ¿no? Entonces, se ha visto que diferentes vías, pues la vía intramuscular es mucho mejor para tales vacunas, no genera tanta irritación, no es tan fastidioso, porque ustedes se equivocan en la vía de administración de la vacuna, pues genera eh, lesiones irritativas, ¿no? Puede generar hasta úlceras. Yo he tenido pacientes que les han hecho pruebas con vacunas, ¿no? De manera subcutánea, ¿no? Perdón, intradérmicas, ¿no? Pero le han aplicado vacunas intramusculares vía subcutánea y ha generado tremendas lesiones en el antebrazo. Pruebas, entre comillas, de alergia por personal no entrenado, ¿no? Entonces, la vía de administración es la correcta, es la recomendada tal, intramuscular, subcutánea o intradérmica, por los estudios que tiene y el respaldo que tiene de producir cierta reacción de inmunogenicidad en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, nuevamente, ¿no? El personal que administra, que vacuna, pues tiene que tener las nociones necesarias, los cuidados necesarios para no cometer esos errores, ¿no? De repente hay mayor molestia, y disconfort en esa zona, la reactogenicidad, la inmunogenicidad, pues no va a ser la misma, los títulos de anticuerpos no van a ser los mismos, entonces tenemos que seguir las respuestas, perdón, las recomendaciones que nos dan, ¿no? ¿En qué caso está contraindicado administrar una vacuna aparte de la hipersensibilidad? Bueno, si usted me dice hipersensibilidad, es como decir cualquier cosa, ¿no? Hipersensibilidad que tenemos que manejar a veces, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo les comento? A veces piensan que hipersensibilidad es ser más sensible, ¿no? O como hiperalgesia, ¿no? Algesia, hiperalgesia, es bien sensible al dolor. Hipersensibilidad es bien sensible, ¿no? Que es algo totalmente erróneo, ¿no? Por ahí tal vez van a ver en la tele algunos que le mencionan hipersensibilidad, ¿no? Son más hipersensibles y él hace referencia o da a entender que hipersensibilidad es porque es más sensible a ácaros, por ejemplo, ¿no? Lo cual es totalmente equivocado, ¿no? La hipersensibilidad es esa reacción exagerada de nuestro organismo hacia un agente que no debería generar mayor problema para nosotros, ¿no? Entonces, yo me imagino que su caso se refiere, ¿no? ¿En qué caso está contraindicado administrar una vacuna aparte de la hipersensibilidad? Hipersensibilidad, algún excipiente, algún componente de la vacuna, ¿no? Claro, entonces, miren, alergia a las vacunas, incluso los pacientes con COVID, ha sido bien difícil encontrar, ¿no? De todos los que hicimos pruebas, según las dosis recomendadas con los excipientes y todo, pues ninguno salió positivo. Más era un tema de acá, ¿no? Pacientes bien ansiosos, el paciente alérgico, entre comillas, a veces, porque a veces no es alérgico, bien ansioso. Más aún el que de verdad es alérgico, porque tuvo una reacción bien severa y potencialmente mortal y se complicó todo y es que se queda con ese trauma y lo reproduce con todas las reacciones. Entonces, está contraindicado, obviamente, cuando ha tenido una reacción de hipersensibilidad corroborada, ¿no? No porque le pusieron la vacuna y le dolió el brazo, es hipersensibilidad, ¿no? O sea, entre comillas, alérgico, ¿no? No. Entonces, los pacientes que tienen una inmunodeficiencia primaria, como le digo, una inmunodeficiencia secundaria adquirida, pues también, ¿no? Tienen que tener cuidado con las vacunas vivas atenuadas. No porque sea alérgico, sino porque la vacuna pues, puede jugarle en contra, ¿no? Puede producirle una enfermedad, ¿no? Y eso es lo que uno no quiere, ¿no? Y en gestantes, si ha recibido DT, ¿cuántos meses tiene que esperar para que administre su DT? ¿Qué? En gestantes que han recibido DT, su DT, ¿cuántos meses tiene que esperar para que se administre su... Bueno, en realidad no tendría, solo seguir su esquema habitual, ¿no? Porque me imagino que se refiere a la forma celular de la DPT, ¿no? Entonces, puede seguir normal, ¿no? No hay problema, ¿no? No tendría por qué, pues, sí, que complete su dosis de su esquema regular.
¿no? Bueno, sí, tengo un año y un mes, vacuné con SPR y vino con ganglio izquierdo en el cuello, inflamado, tiene que ver alguna vacuna. Pues bueno, si tiene un niño de un año y un mes, pues hay que ver, ¿no? Un ganglio izquierdo en el cuello inflamado. Sí, pues lo más frecuente es que alguien busque un culpable, ¿no? La mamá va a decir, no, fue la vacuna que le pusieron hace 2 meses la que le ha generado el ganglio en el cuello izquierdo, en el lado izquierdo del cuello. Pero nosotros tenemos que explicarle, ¿no? Podría ser, podría ser lo más frecuente si me dice que tienes un añito, a veces, bueno, te hablo de mi experiencia, son pacientes que tienen una faringitis, unas lesiones caries dental, faringitis, descartar focos infecciosos. Si descartamos todo eso y el niño está como muy sano, ¿no? Pues mandarlo a estudiar, ¿no? Que lo vea el pediatra. A veces las leucemias, problemas linfoproliferativos se presentan así. A veces puede ser una enfermedad por arañazo de gato, se presenta así. Puede ser que el niño tenga una otitis, tiene ganglio inflamado. Puede ser que el niño tenga carie dental, su ganglio se inflama. Tenga una faringitis, su ganglio se inflama. Pero la mamá siempre diciendo la vacuna que le puso el personal de salud hace 3 meses. Y recién hoy día se ha inflamado. Entonces es la vacuna. Así buscarlo, ¿no? Entonces hay que explicarle, ¿no? Hay que hacerles entender. Vamos a descartar, señora, que no tenga cuadros infecciosos, revisarlo por completo al chiquitín, ¿no? Y ver, ¿no? Si no hay nada, ¿no? Pues, ¿no? Si es al mes pasado la vacuna, pues mm, es poco distante, ¿no? Entonces, pero habría que buscarle otra causa, ¿no? Y de repente, como le menciono, es un foco infeccioso que tiene por ahí el niño guardado y que nadie se dio cuenta, y eso es la causa de sus ganglios. Y descartando, obviamente, procesos linfoproliferativos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda el organismo en generar una inmunidad después de la vacunación? Pues es relativo, ¿no? Nosotros tenemos, para ver la respuesta inmunológica, es un poco complicado en el país porque no lo tienen los hospitales, pero la titulación de anticuerpos después de la vacunación de vacuna con neumococo se hace de manera particular. Es un poquito caro, pero a las 3 semanas, 3 o 4 semanas, se dosan los anticuerpos contra el neumococo y luego se vacuna al paciente y a las 3 semanas se le dosa. Si cuadruplica el valor del título de anticuerpos, pues su respuesta humoral está buena. O sea, se descarta una inmunodeficiencia humoral en ese paciente y tiene una respuesta buena en la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, en teoría, nosotros lo hacemos a las 3 semanas, 4 semanas, ¿no? Tiempo promedio. Pero algunos podrían hacerlo antes. ¿Qué pasaría si lo vacuna el niño, no? El título de anticuerpo no varía nada, su respuesta inmunológica en el suelo, ¿no? Y ojo que hay pacientes, por ejemplo, que se vacunan con hepatitis B y sus anticuerpos contra el antígeno de superficie siguen igual, ¿eh? O suben a las justas y tienen 3, 4, 5, un montón de dosis, ya no saben qué hacer. Pero su respuesta humoral, con estos estudios de retos vacunales, con neumococo, pues está bien. Ojo, ¿no? Personas que toman anticoagulantes, ¿cuándo es el momento mejor, el mejor momento de administrar la vacuna? Bueno, claro, el temor es que le aplicas la vacuna y que puede sangrar, ¿no? Obviamente no le estás pinchando, no le estás cortando una arteria o una vena, ¿no? Entonces, si riesgo-beneficio necesita vacunarse, ¿no? Y teniendo en cuenta que sus plaquetas están bien y que no tiene otra comorbilidad, pues se podría vacunar haciendo un buen tiempo de la presión, ¿no? Para que no haya ningún riesgo de sangrado, ¿no? Entonces, peor es que el paciente que toma anticoagulantes se exponga a la enfermedad y qué complicaciones más tendrá, pues a una enfermedad y se complica peor, ¿no? 9 años y era dosis para solo uno, y por el caso del cuello uterino debe se colocará a los niños. ¿Por qué? Es que en realidad, mira, si bien es cierto, nuestra norma técnica dirá, ¿no? Que es para las niñas, ¿no? A partir de los 9 años, etcétera, pero todos estamos expuestos al virus papiloma humano. Cáncer de pene, virus papiloma humano. Cáncer de cuello uterino, virus papiloma humano. En otros países se les vacuna a todos, no solamente a la niña, como acá. ¿No? Y le comentaré pues que yo estuve en mi época de Cerus, hubo un problema, ¿no? Un personal de otro establecimiento pues vacunó a todos, niños y niñas, con VPH. No les pasó nada, ¿no? O sea, no les va a pasar nada. La vacuna no le va a pasar nada, ¿no? Más bien lo estábamos protegiendo, ¿no? Pero lamentablemente, pues la norma dice hasta tal edad, esta edad, pero como le digo, en otras realidades es totalmente distinto. Porque a veces la DT pediátrico en el brazo del niño se hincha y refiere mucho dolor. Porque la difteria tétano, no, difteria pertussis tétano es bien reactogénica, ¿no? Incluso la mayoría de SAVI, los más severos, están asociados a, a estas vacunas, ¿no? Entonces hay que explicarle a la mamá, señora, es posible que sus brazos
se le ponga rojo, le duela, le da su paracetamol, tranquilo, que no le haga esfuerzo, que no movilice mucho su brazo, que no haga mucho esfuerzo, ¿no? Se le tiene que explicar, porque probablemente lo va a tener. Y obviamente tiene que haber una buena técnica al momento de aplicar. En el caso de un paciente que se le coloque la vacuna bivalente y es una persona que tiene epilepsia, ¿puede generar alguna reacción con el tratamiento que lleva? Bueno, sí, pues yo les entiendo que hay bastantes dudas, ¿no? Primero que tiene que ser evaluado por el neurólogo, ¿no? Y tiene su tratamiento correcto. No, la vacuna bivalente no le va. Y justamente vamos a ver los efectos adversos, los ESAs que han reportado en la siguiente presentación. Pero mientras que esté con su medicación, no tendría por qué, ¿no? Por qué haber alguna complicación. Obviamente, puede presentarse de todo porque las vacunas también son nuevas, pero les voy a mencionar los ESAVIS que han presentado o que han reportado el gobierno chileno, ¿no? En un reporte que presentó en diciembre, si no me equivoco, ¿no? Entonces, obviamente después de una evaluación del neurólogo que le digan, sí, yo conversé con un neurólogo en esa época, el COVID, ¿no? Justamente le pedían que el neurólogo autorice, ¿no? Y él me dijo, a todos les autorizo porque están estables, controlan sus enfermedades, no hay ninguna contraindicación. Y también me preguntó y le dije, bueno, ¿qué contraindicación tendría, no? No, no le va a pasar nada mientras que su enfermedad esté controlada. Bueno, ahora, un paciente con ACV hemorrágico, ¿puede aplicarse la bivalente? Bueno, me imagino que se refiere a un paciente con secuela de ACV hemorrágico, ¿no? No que está con el ACV hemorrágico. Bueno, justamente van a ver que han reportado un caso de ACVs, ¿no? En los pacientes, ¿no? Pero no en la vacunación que se dio en Chile, pero no era una relación de causalidad en realidad, ¿no? Pero me imagino que se refiere a la secuela, ¿no? Entonces, si está secuelado, pues con mayor razón, ¿no? Tiene Ahora, ¿ese hace hemorrágico por qué es? A uno no le hace hemorrágico porque sí, probablemente sea un paciente hipertenso, adulto mayor, con mayor razón, vacunarlo, ¿no? La tanta está indicada la bivalente, pues todavía no, ¿no? Poco a poco, ¿no? Seguramente más adelante, ¿no? Eh, Antibióticos, ¿y tú puede vacunarse? Claro, mire, que tenga una fiebre leve, una tosecita leve, no es contraindicación, sobre todo si estamos súper lejos, ¿no? Lugares donde el paciente, si no viene, no lo vacunas ahorita, no lo vuelves a ver dentro de un año, pues yo le diría que sí. Acá en Lima todavía tenemos la posibilidad, mire, ¿sabe qué señor está con su tos? Vuelva acá la siguiente semana. La señora vive a la vuelta de la esquina, listo. Pero un lugar alejado, que tú sabes que no le vas a volver a ver a su mamá o a ese paciente. Y si está tomando antibióticos, no interfiere, ¿no? Puede seguir con su tratamiento de antibiótico, ¿no? No, el señor está con antibióticos, no sabe qué, termine su antibiótico y recién viene. Otra, algo que no debería hacerse, ¿no? Vacúnenlo, no hay problema, ¿no? Bien, doctor. Creo que Entonces, esas son con todas, ello ¿no? sí ya culminamos las preguntas, ¿sí? Porque Listo, ya está estamos bien. con el tiempo, sí. Vamos Pues con sí. culminamos con ello. Vamos a pasar al siguiente tema, por favor, doctor, para que pueda compartirnos en modo presentación. Dame un minuto, un minuto. Sí, no se preocupe.